Se sentó a mi lado como una viajera común y corriente, pero era todo menos común. Una simple taza de café y una conversación informal podían abrir la puerta a secretos que abarcaban galaxias enteras. La estación era un nudo de metal y luz, un laberinto de pasillos, muelles de atraque y salas de espera con un ligero olor a ozono y sintéticos fritos. Era el tipo de lugar donde nadie notaba a nadie más. Una intersección caótica para comerciantes, viajeros y algún que otro turista interestelar, cuya idea de aventura era fotografiar un dron de carga averiado. Llevaba sentado en un frío banco de metal más tiempo del que quería admitir, con una taza de café medio vacía en una mano y la otra hojeando distraídamente un desgastado blog de datos lleno de fluctuaciones de mercado y avisos de viaje que nadie había actualizado desde el último trimestre galáctico. La cafetera se había comido mi último crédito, y mientras seguía murmurando amenazas, una presencia se instaló silenciosamente a mi lado. Al principio, apenas me di cuenta hasta que un delicado aroma, vagamente floral, pero extrañamente metálico, sugirió que mi espacio personal había sido invadido de una forma que no era ni alarmante ni inoportuna. Me giré ligeramente y finalmente la observé bien. A primera vista, parecía normal. Su cabello rubio pálido caía en cascada sobre los hombros, que se apoyaban cómodamente en un banco estándar. Sus ojos parecían humanos a una distancia discreta. Entonces, el azul de su piel reflejó la luz periférica de forma diferente. No de forma brusca, ni sorprendente, pero sí lo suficiente como para que mi cerebro dudara y formulara una pregunta cortés inesperada. ¿Es real? Sus orejas eran largas, elegantes, estiradas de una forma que parecía casi ceremonial, y aún así se movía con la naturalidad de quien espera un autobús retrasado. Parecías estar perdiendo una batalla, dijo, señalando con la cabeza hacia la máquina expendedora donde yo había estado negociando sin éxito con un lector de crédito parpadeante. Gemí e hice un gesto. Esta máquina es claramente consciente. Empiezo a sospechar que está realizando algún tipo de experimento con pacientes humanos. Inclinó la cabeza ligeramente y sus largas orejas se movieron como delicadas velas al viento. Quizás no concuerde con tu estrategia. ¿Has intentado preguntarlo con educación? La miré fijamente un momento y luego me reí tan fuerte que un par de comerciantes de carga cercanos me miraron raro. La negociación educada no funciona con máquinas que se creen más inteligentes que tú. Eso no es estrategia. Es solo masoquismo con acento plástico. Se rió entre dientes. Un sonido melódico y tranquilo que de alguna manera hizo que el espacio cavernoso de la estación se sintiera más pequeño, más cálido. Creo que los humanos a menudo disfrutan de su sufrimiento. Esa es una observación notablemente acertada para alguien que parece recién salido de un folleto turístico. Señalé a la multitud de viajeros apresurados, los zumbantes drones, los brillantes anuncios de todo, desde vacaciones en asteroides hasta implantes cibernéticos de lujo. ¿Estás aquí de vacaciones? Podría decir eso, respondió con una leve sonrisa, pero quizá no me creas. Su voz era suave, cautelosa, pero con un dejo de diversión, como si compartiera un secreto que no pretendía revelar del todo. Caímos en un ritmo que me pareció extrañamente natural. Me preguntó sobre mis viajes, los extraños planetas que había visto, las ridículas costumbres de los humanos al exponerse a la tecnología alienígena. Yo, a mi vez, le pregunté sobre su vida, sus intereses, sus opiniones sobre la arquitectura de las estaciones interestelares, que, admito, era principalmente una trampa para que yo hiciera bromas sobre la aparente obsesión de los ingenieros por los ángulos agudos y las superficies metálicas duras. Los pasillos aquí son como laberintos diseñados para inducir un ligero temor existencial, dije, señalando vagamente el laberinto metálico que nos rodeaba. Casi espero que alguien me tire una esfera metálica gigante como una trampa explosiva intergaláctica. Volvió a reír, esta vez con más intensidad, elevándose por encima del zumbido lejano de los drones de carga. Eso sería totalmente coherente con la filosofía de diseño de la estación, dijo, eficiencia e intimidación combinadas. Asentí solemnemente, como si esto le explicara todo sobre la arquitectura espacial moderna. Exactamente. Se trata de eficiencia, de la eficacia con la que pueden hacerte entrar en pánico incluso antes de que llegara a tu lanzadera. Nuestra conversación derivó hacia la comida, entre otras cosas. Me preguntó sobre la cocina terrestre, que expliqué de forma exageradamente dramática como una serie de desafortunados sucesos relacionados con el sushi, el chili y aquella vez que intenté calentar una pizza congelada en el microondas sin leer las instrucciones. Se rió de lo absurdo de mis desventuras, y me encontré disfrutándolo inmensamente. Quizás más de lo debido.
Un grupo de mensajeros de carga pasó corriendo junto a nosotros, murmurando sobre cajas mal colocadas y costumbres alienígenas que parecían diseñadas específicamente para frustrar sus sensibilidades humanas. La mujer a mi lado se inclinó ligeramente para verlos pasar, y noté por primera vez la sutil gracia en su forma de moverse, la facilidad con la que se adaptó a su entorno. «Pareces observadora», dije, asintiendo hacia ella. «¿Siempre observas a la gente así?» «Solo cuando es necesario para comprenderlos», respondió. «Observar a veces es más revelador que preguntar directamente». Arqueé una ceja. «Eres una especie de antropólogo encubierto, o quizás un espía interestelar enviado para informar sobre el lamentable estado de los pacientes humanos». Sonrió levemente. El tipo de sonrisa que insinuaba que disfrutaba de la broma mientras se negaba a confirmar nada. «Quizás», dijo, «o quizás simplemente disfruto viendo cómo se desarrollan las pequeñas tragedias de la vida cotidiana». La lanzadera finalmente llegó, o al menos el anuncio indicó que había atracado en algún lugar más allá de los pasillos tortuosos, y las luces de la estación se atenuaron ligeramente para simular el anochecer. El brillo se reflejaba en su piel azul de una manera que la hacía parecer casi etérea, resaltando las suaves líneas de su rostro y la elegante curva de sus largas orejas. Entonces me di cuenta de que, a pesar de toda su calma y humor, había un aire profundamente sobrenatural en ella, una sutil gravedad bajo su encanto desenfadado. Intenté imaginar la vida de una persona o un ser que pudiera sentarse tranquilamente junto a un extraño en un centro caótico como este sin llamar la atención, sin inmutarse, sin mostrar la menor preocupación mientras el mundo pasaba a toda velocidad. Era imposible, pero lo hizo con una gracia natural. «Viajas ligero», dije, señalando con la cabeza la pequeña bolsa que llevaba apoyada en la pierna. «¿Es eso común entre los viajeros de donde sea que vengas?» Volvió a inclinar la cabeza y sus largas orejas se movieron con el movimiento. «Creemos que las posesiones pueden ser pesadas, y la comodidad a menudo se encuentra en la simplicidad, aunque los humanos no están de acuerdo conmigo. Los humanos argumentarían que la comodidad es proporcional al peso de lo que llevas», dije, señalando mi propia bolsa de viaje de gran tamaño, que había sido responsable de múltiples magulladuras en las rodillas en las últimas horas. Claramente, una filosofía defectuosa. Su risa esta vez llamó la atención de un droide de mantenimiento que pasaba, que pitó nerviosamente, como si no supiera si intervenir o grabar el momento para su propia diversión. «Creo que tu filosofía tiene mérito», dijo. «Es más caótica, más humana». Asentí con gravedad, como si mi caótica filosofía humana fuera el mayor logro de razonamiento sensato. «Exactamente. El caos está infravalorado. Hay que admirar el sutil arte de derramarse café encima mientras esquivas carros voladores». Seguimos hablando, alternando bromas sobre la burocracia de la estación, cafeteras averiadas y horarios improbables de transporte, pasando gradualmente a un terreno más serio sin perder la ligereza de nuestra conversación. Me preguntó sobre ideales humanos, esperanzas y arrepentimientos, y me encontré respondiendo con sinceridad, en parte porque la conversación se había vuelto cómoda, y en parte porque no podía explicar por qué me sentía seguro haciéndolo con este extraño de piel azul y orejas imposiblemente largas. Y entonces, como si estuviera en una pregunta, una suave alarma sonó en algún lugar del pasillo, una señal que no reconocí del todo, pero que no parecía particularmente urgente. Miró hacia la fuente y dijo con indiferencia: «A veces, incluso las alertas menores pueden tener consecuencias importantes». Reí nerviosamente. Suena como alguien acostumbrado a que las alertas menores sean eventos de vida o muerte. Sonrió, con una lenta y cómplice curva de labios. «Quizás. Lo soy, pero eso no significa que no pueda disfrutar de la absurdidad de un humano luchando con una máquina de café». Resoplé, casi derramando el café recién recuperado que finalmente había tomado. Logré sacar de la máquina expendedora. «Te lo agradezco. Creo que eres la primera persona que trata mis trágicas derrotas con el café como algo parecido al entretenimiento». Y de alguna manera, en medio de una estación ruidosa, abarrotada y ligeramente maloliente en las afueras del espacio conocido, me di cuenta de que, por primera vez en años, disfrutaba de verdad de la espera. No porque quisiera esperar, sino porque la mujer rubia y de piel azul a mi lado había transformado la prueba en algo ligero, algo inesperadamente delicioso. Bromeamos sobre todo, desde el horrible doque de la estación hasta las cocinas alienígenas más absurdas de la galaxia. Inventamos historias absurdas sobre los drones de carga que desarrollaban sociedades secretas cuando los humanos no miraban. En un momento dado,
Casi en serio. Sugerí que las máquinas expendedoras debieron elegir a un líder que algún día declararía la guerra a la humanidad. Se rió. Un sonido suave y genuino que suavizó las duras luces fluorescentes a su alrededor. El anuncio del transbordador volvió a sonar, recordando a todos que el tiempo en una estación como esta se movía según sus propias reglas excéntricas. No parecía tener prisa. Noté que su postura se mantenía tranquila, despreocupada, completamente ajena al bullicio que nos rodeaba. Y en ese momento, pensé que quizá el universo era mucho más extraño de lo que creía, y también mucho más divertido. ¿Siempre hablas con desconocidos con tanta facilidad?, pregunté. Ladeó la cabeza, pensando solo cuando no son aterradores. No me das miedo. Sonreí. Es un alivio. La mayoría de la gente no sobrevive a mi encanto más de 5 minutos. Volvió a sonreír, con los ojos brillando como fragmentos gemelos de un sol lejano reflejándose en un océano tranquilo. Ya veremos, dijo. Ya veremos. Y así nos sentamos juntos en el banco metálico. Dos desconocidos en un vasto centro de comercio y viajes, hablando, bromeando, riendo, de alguna manera, a pesar del caos que nos rodeaba, compartiendo una conexión inusual y silenciosa en medio de una galaxia ruidosa que parecía haber olvidado el significado de lo ordinario. El transbordador podía esperar. El café podía esperar. Incluso los interminables anuncios sobre las puertas de embarque y los retrasos en la carga podían esperar. Durante esa hora, quizás más, nada importó excepto la conversación, las risas y la curiosa sensación de que un pequeño momento absurdamente humano podría ser mucho más importante de lo que nadie pudiera imaginar. Y en el fondo de mi mente, persistía una sutil pregunta. ¿Quién era realmente la mujer de piel azul sentada a mi lado, sonriendo como si no tuviera preocupaciones en la galaxia, pero de alguna manera haciendo que pareciera que la galaxia misma se había encogido lo suficiente como para que las dos compartiéramos un banco y tal vez un secreto? Para cuando las luces de la estación cambiaron a su resplandor vespertino artificial, proyectando suaves reflejos ambas sobre los fríos pisos de metal, la mayor parte del caos había retrocedido. Los robots de carga avanzaban perezosamente por las vías designadas. Los comerciantes se habían desvanecido en los pasillos laterales, e incluso la obstinada máquina expendedora de café que antes había burlado de mi existencia parecía haberse retirado a una silenciosa sumisión, ofreciendo una última taza que sabía sospechosamente decepción líquida. El banco, donde había estado varado durante horas, seguía exactamente igual, frío y metálico, pero de alguna manera menos opresivo ahora, como si la luz tenue lo convirtiera menos en una prisión y más en un escenario para pequeños dramas absurdos. Ella seguía sentada a mi lado, tan tranquila como si hubiera elegido ese asiento deliberadamente, como si llevara una semana sentada allí, y el universo se hubiera ajustado a su presencia. Su cabello rubio brillaba en la suave luz, cayendo sobre sus hombros como la luz del sol filtrada a través de un prisma, y su piel azul parecía absorber y reflejar los colores a su alrededor de maneras que hacían imposible no notarlo. Había dejado de preguntarme si era humana. Bueno, en el sentido convencional, y había aceptado que era algo completamente distinto, algo inidentificable, pero extrañamente reconfortante. Ustedes, los humanos, están obsesionados con el café, dijo con indiferencia, observándome beber mi dudosa bebida. Lo consumen para sobrevivir o como ritual. Ambas cosas, dije con solemnidad. Y de vez en cuando, para vengarme de las máquinas defectuosas, señalé la máquina expendedora que aún parpadeaba al otro lado de la terminal. ¿Sabe lo que me hizo? Antes. Puedo sentir su juicio desde aquí. Rió suavemente. Un sonido que parecía la sutil vibración de un instrumento musical afinado para la alegría. Es curioso, dijo, cómo los objetos pequeños pueden tener tanta importancia. Asentí con gravedad. Exactamente. Los objetos pequeños a menudo se subestiman. Tomemos como ejemplo la taza de café. Es el contenedor literal de la esperanza y la desesperación. Inclinó la cabeza, con un movimiento grácil y deliberado, y sus largas orejas se movieron ligeramente. Haces que esto suene muy dramático. Soy dramático. Es parte de mi encanto, dije, haciendo una reverencia teatral. Y también, al parecer, parte de mi estrategia de supervivencia contra las máquinas expendedoras clandestinas. Su risa esta vez llamó la atención de un droide de mantenimiento que flotaba cerca, que emitió un pitido nervioso antes de decidir que éramos lo suficientemente inofensivos como para ignorarlos. Estoy empezando a comprender a los humanos, dijo con fingida seriedad, y los encuentro a la vez agotadores y fascinantes. Bienvenido a mi mundo, dije,
Mayormente agotador, a veces fascinante, siempre con cafeína. Caímos en un ritmo tranquilo. La conversación fluía con la misma naturalidad que el extraño zumbido intermitente de los motores de la estación. Me preguntó sobre mis viajes a través de diversos sistemas estelares, los extraños planetas que había visitado, las extrañas costumbres de especies alienígenas que habían quedado convenientemente sin documentar en ninguna base de datos pública. Le describí los desiertos rojos de Marte, las rarezas flotantes de Europa y el infame incidente de los fideos de gravedad cero a bordo de una nave de transporte con destino al corredor de Andrómeda. Se reía de cada contratiempo, a veces más de lo que me pareció educado, a veces menos de lo que probablemente debería para pasar desapercibida. Parece que te metes en problemas a menudo, observó. ¿Es una elección o un accidente? Me gusta pensar que es una gestión proactiva del caos, dije, adoptando el aire de alguien que realmente creía que era una estrategia sensata. Mantiene la vida interesante y da a las futuras generaciones historias que escribir. Le pareció fascinante. Los humanos tenemos un peculiar sentido de la aventura y, al parecer, añadí, un peculiar sentido del sufrimiento. Por ejemplo, las máquinas de café que declaran la guerra a la humanidad. Su risa fue interrumpida brevemente por un grupo de droides de seguridad de la estación que pasaban, sus sensores barriendo la multitud ordenadamente, deteniéndose ocasionalmente como para notar anomalías. No se inmutó, no se inquietó, no delató ningún signo de nerviosismo. Simplemente ajustó su postura ligeramente, reclinándose hacia atrás con la misma calma que había mantenido desde que se sentó a mi lado. Te mueves como si fueras consciente de mucho más de lo que aparentas, dije, observando cómo sus ojos seguían la trayectoria del droide. ¿Estás ocultando algo? Quizás, dijo. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. O quizás simplemente soy lo suficientemente paciente como para observar antes de reaccionar. Arqueé una ceja. Eso es muy sabio o muy peligroso, dependiendo de lo que estés observando. Ella rió entre dientes, el sonido suave y musical, como una suave onda en un estanque tranquilo. Es ambas cosas, dijo, y a veces ninguna. La observación puede ser su propia recompensa. Negué con la cabeza, a la vez divertido y desconcertado. Eres demasiado tranquilo para alguien en una estación caótica al borde del espacio conocido. ¿Es esta meditación de entrenamiento extraterrestre activada? Ninguna de las anteriores, dijo con suavidad. Es una costumbre. He aprendido que reaccionar demasiado rápido a menudo complica las cosas innecesariamente. Nos sumimos en un silencio agradable durante unos instantes, rotos solo por la charla distante de los viajeros y el chirrido ocasional de un dron de mantenimiento ajustando su posición. Tomé un sorbo de café y la observé observar a la gente que se movía por la terminal. Había curiosidad en sus ojos, una intensidad sutil que me impedía verla como una simple viajera. Se fijó en detalles que yo hacía tiempo que había dejado de ver. La inquietud ansiosa de un comerciante agarrando una caja, la forma en que un mensajero ajustaba un carro levitando mitad de camino, la sutil impaciencia de los pasajeros que rondaban las puertas de embarque. «Te fijas en todo», dije finalmente. «¿Siempre haces esto?» Estudia a los desconocidos en silencio, mientras sonríe como una estatua serena. Sonreía levemente solo cuando era necesario para comprenderlos. A veces, la observación revela más que las preguntas. Sonreí. Así que soy un tema en tu estudio humano. Tal vez, dijo, su tono burlón pero tranquilo. O tal vez simplemente disfruto viendo la vida desarrollarse sin interferencias. Negué con la cabeza, riendo suavemente. Vas a hacer que me vuelva paranoica por ser aburrida. No te preocupes, respondió. Eres demasiado entretenida para eso. Su respuesta me hizo detenerme. Entretenida. Ninguna palabra que me hubiera llamado a alguien más que mi abuela, quien también la usaba como una forma educada de decirme que estaba a punto de hacer un desastre de la cena. Casi le pregunté qué quería decir. Pero algo en la suave inclinación de su cabeza, el tenue brillo en sus ojos y la forma en que la suave luz reflejaba en su piel azul me hizo pensar que tal vez algunas preguntas era mejor dejarlas para más tarde. Cambiamos la conversación a temas más abstractos, política galáctica, los absurdos del comercio interestelar y el extraño sentido del humor que parecía impregnar cada civilización avanzada que discutíamos. Me contó historias de océanos que brillaban bajo lunas gemelas, de bosques donde los árboles se comunicaban mediante sutiles destellos de luz bioluminiscente, de ciudades que crecían dentro de montañas de cristal viviente y se movían con las mareas de energía planetaria. Su voz era tranquila, mesurada, pero de alguna manera imbuida de una sensación de asombro que hacía tangible cada elemento fantástico. «Has viajado mucho»,
dije finalmente, sin poder ocultar mi curiosidad. O al menos hablas como si lo hubieras hecho. Sí, dijo dudando un poco, pero no siempre por decisión propia. Fruncí el ceño instintivamente a punto de preguntar, pero me contuve. La respuesta insinuaba complejidad, pero no peligro. Fue un alivio, aunque despertó aún más mi curiosidad. No por decisión propia. Pregunté con cautela. Las circunstancias, dijo con ligereza, a veces dictan nuestros movimientos más que el deseo. Antes de que pudiera indagar más, el sistema de megafonía de la estación crepitó con un nuevo anuncio. Las palabras eran formales, urgentes y completamente incomprensibles para mí, pero lo suficientemente claras como para que todos los que estaban cerca se enderezaran instintivamente. Un grupo de oficiales con armadura de hierro acababa de entrar en la terminal, moviéndose con una determinación que contrastaba marcadamente con el caos despreocupado que los rodeaba. Su postura cambió sutilmente, no por miedo exactamente, sino por alerta. Las pequeñas alertas a veces pueden tener consecuencias graves, dijo en voz baja, acercándose. Parpadeé. Pequeñas alertas con consecuencias graves. ¿Eso es una filosofía profunda o una forma elegante de decir que estamos en problemas? Quizás ambas cosas, dijo con ojos serenos pero penetrantes. Los oficiales se abrieron paso entre la multitud, sus sensores escaneando rostros, sus pasos blindados resonando por la terminal. Los observó con serena precisión, siguiendo cada movimiento, calculando cada posible resultado. Me encontré conteniendo la respiración inconscientemente, aunque su actitud sugería que no teníamos nada que temer. «Se te da bien esto», dije, señalando con la cabeza por mantener la calma bajo presión. Se permitió una pequeña sonrisa. Se aprende a aparentar calma. El universo tiene una forma de poner a prueba a quienes no lo hacen. Reí entre dientes con nerviosismo. El universo también tiene una forma de hacer que te derrames café encima mientras esquivas carros voladores. Hablo por experiencia. Se rió. Y el sonido fue un breve alivio de la tensión que no me había dado cuenta de que estaba aumentando. Sí, eso parece ser un peligro constante para los humanos, dijo. Tomaré nota. Y así nos sentamos, dos desconocidos en un frío banco de metal bajo la luz mortecina de una estación de Orión, riéndonos en voz baja de absurdos, observando el caos de la galaxia que nos rodeaba y compartiendo una extraña y fugaz conexión que, de alguna manera, parecía más significativa de lo que ninguno de los dos había anticipado. Era imposible saber entonces que la mujer tranquila, inteligente y de piel azul a mi lado, que podía hablar de océanos brillantes y máquinas expendedoras traviesas con el mismo encanto, era alguien cuya vida, y cuyo mundo, era mucho más complicado de lo que jamás podría imaginar. Por ahora, sin embargo, era suficiente para compartir historias, risas y una sensación de conexión en una estación que había olvidado cómo preocuparse por los momentos cotidianos. El transbordador aún podía llegar tarde. El café aún podía saber a maquinaria derretida, y las alarmas lejanas aún podían zumbar crípticamente por los pasillos. Nada de eso importaba mientras ella estuviera sentada a mi lado, sonriendo con la suficiente sonrisa. Travesura para sugerir que la galaxia podría ser un lugar mucho más extraño y divertido de lo que jamás había creído. Y en lo más profundo, una pequeña y tonta parte de mí se preguntó, ¿quién es ella realmente? El primer indicio de que algo había cambiado en la estación no provino de alarmas o anuncios, sino del repentino silencio que cayó sobre los viajeros restantes. Fue sutil al principio. Una pausa en los pasos, una repentina inclinación de cabezas, pero lo suficientemente perceptible como para despertar mi curiosidad. Los drones de carga zumbaron con más cautela. Las voces de los comerciantes vacilaron a mitad de la queja, e incluso los robots de mantenimiento que flotaban parecieron derivar con una medida extra de diferencia. Ella lo notó de inmediato, por supuesto. La mujer de piel azul a mi lado, todavía sentada en el mismo banco de metal frío como si perteneciera allí, observó el sutil cambio con la tranquila indiferencia de alguien que había visto la galaxia reorganizarse en asuntos más urgentes innumerables veces antes. Sus largas orejas se movían ligeramente con el movimiento de su cabeza, y por un momento captaron las luces de la estación de una manera que la hicieron parecer brillar débilmente, como una señal etérea. «Han llegado», dijo en voz baja, con una calma mesurada, pero con una carga que no había notado antes. «¿Quiénes?», pregunté, con un tono de humor nervioso que esperaba que sonara despreocupado. «La policía del café interestelar». Me dedicó una leve sonrisa, demasiado cómplice para hacer un simple gesto. «No exactamente», dijo, pero casi en cuanto a urgencia.
Seguí su mirada hacia el otro extremo de la terminal, donde había entrado un escuadrón de oficiales blindados. Sus insignias plateadas brillaban bajo las luces artificiales, emblemas que no reconocí al principio, pero que instintivamente entendí como símbolos de autoridad, mucho más allá de lo que había encontrado en mis propios rincones errantes de la galaxia. Cada paso, cada movimiento mesurado, irradiaba eficiencia y poder. Escrutaban a la multitud con precisión, con los sensores zumbando levemente mientras buscaban algo o a alguien. Me incliné hacia ella, intentando susurrar discretamente. Entonces, no eres exactamente una viajera casual, ¿verdad? Técnicamente hablando, dijo con ligereza, aunque su calma, sus ojos delataban una mayor conciencia. Me buscan. Parpadeé, como si me hubieran secuestrado o arrestado. Esbozó una leve sonrisa, de esas que tranquilizaban e inquietaban a la vez. Ninguna de las dos. Me esperan grupos que se preocupan mucho por saber dónde estoy o no. Una gota de sudor nervioso se formó en mi frente y la sequé rápidamente con una mano demasiado húmeda. ¿Te refieres a la realeza?, dijo en voz baja. Princesa Lenia del dominio lirio. Me quedé paralizada. Piel azul, cabello rubio, orejas largas, humor, curiosidad, perspicacia. Tranquila en presencia de agentes interestelares armados, princesa. De alguna manera, en medio de una estación ruidosa y abarrotada en los límites del espacio cartográfico, había estado hablando casualmente con la realeza y había bromeado sobre máquinas de café. El escuadrón se acercó, con los sensores fijos en ella con precisión. Su líder, una figura alta cuya armadura brillaba como una estrella pulida, dio un paso al frente, escudriñando el área inmediata antes de fijar su mirada directamente en ella. Sus ojos se abrieron ligeramente y luego se asentaron en un respetuoso reconocimiento. Su Alteza, dijo, haciendo una reverencia formal pero precisa. La flota está lista para el transporte inmediato. Se han implementado los protocolos de seguridad. Su voz se suavizó ligeramente, aunque las palabras fueron cortantes y profesionales. Lo hemos localizado. Ella asintió, poniéndose de pie con una gracia que hacía que el movimiento pareciera natural. Incluso sentada, se comportaba como si la gravedad de mundos enteros se equilibrara sutilmente sobre sus hombros. Ahora, de pie, la elegancia era innegable. ¿Y has estado fingiendo esperar una lanzadera?, pregunté, incapaz de evitar el humor en mi voz, en parte por reflejo y en parte porque había aprendido hacía mucho tiempo que el humor suavizaba las aristas del universo. Precisamente, dijo, con una leve sonrisa en los labios. A veces, las apariencias ordinarias son el mejor disfraz. Solté un silbido bajo. Ordinaria, mi pie. Me has estado enseñando etiqueta interestelar y narrando lunas oceánicas con naturalidad mientras yo luchaba con una cafetera. Si esto es normal, odiaría ver algo extraordinario. Ella rió suavemente, y fue como una cálida onda en el aire frío y metálico de la terminal. Lo extraordinario suele empezar con las más pequeñas absurdidades, dijo, recogiendo sus pertenencias. Incluso una taza de café puede ser crucial. Arqueé una ceja. Estás convirtiendo mis trágicas desventuras con las máquinas expendedoras en lecciones filosóficas. ¿Por qué no?, preguntó. La vida está llena de ellas. Mientras su escolta se acercaba para guiarla hacia el pasillo de atraque, me di cuenta de que ese momento, silencioso, absurdo y completamente humano en su simplicidad, me había cambiado. Había pasado tanto tiempo recorriendo la galaxia con una atención indiferente, medio observando, medio viviendo. Aquí estaba alguien que podía observar con atención, que podía reír sin perder la dignidad, que podía convertir un banco mundano en un escenario para una conversación que importaba más que cualquier gran aventura de la que me hubiera creído capaz. Me puse de pie mientras ella se giraba ligeramente para irse. El suave brillo de su piel azul volvió a reflejar las luces de la estación. «Espera», dije impulsivamente. Antes de irse, gracias por tratarme como a una persona normal. La mayoría de los seres humanos me habrían considerado irrelevante de inmediato. Hizo una pausa, mirando hacia atrás por encima del hombro, y por un breve instante, el peso de su posición, su título, sus responsabilidades, todo se equilibró con la sencillez del banco, la conversación, las risas. «Estuviste entretenido», dijo. Su voz transmitía calidez, humor y un ligero toque de sinceridad. Es una cualidad poco común. Tratar a los demás como iguales, incluso cuando desconocen tu verdadera importancia. Es extraordinario. Sonreí, sintiéndome extrañamente ligero en un universo que, de otro modo,
Habría estado cargado de expectativas, obligaciones y el leve zumbido de los motores de las naves espaciales. Me alegra haber sido útil, y, ¿sabe? Todavía le debo un café. Se rió, y por un instante, la estación pareció encogerse a nuestro alrededor. El caos, la urgencia, la política interestelar, reducidos a un simple momento de conexión humana. Quizás algún día, dijo, con un tono burlón pero amable. Quizás algún día, dijo el equipo de escolta, guiándola hacia la enorme lanzadera que la esperaba para transportarla a su flota, a su mundo, a responsabilidades que apenas podía imaginar. Me dirigió una última mirada, que parecía combinar curiosidad, diversión y reconocimiento. Entonces subió a la rampa, y los motores de la nave zumbaron, preparándose para el despegue. Observé cómo la lanzadera despegaba, brillando contra las luces de la estación, y sentí un cambio sutil pero inconfundible en mi perspectiva. Había venido esperando retrasos, frustración y quizás un viaje ligeramente desagradable. En cambio, me había encontrado con alguien extraordinario, no en el sentido convencional de poder o espectáculo, sino en su forma silenciosa, deliberada e infinitamente curiosa de existir. La estación reanudó su bullicio habitual, aunque ahora lo percibía de forma diferente. Los comerciantes discutían con libros de contabilidad holográficos. Los drones zumbaban sobre las vías. Los anuncios resonaban débilmente. Pero en el fondo, comprendí algo que antes no había comprendido. Los pequeños momentos importaban. Las conversaciones importaban. El simple acto de tratar a alguien como persona en lugar de como un título, un desconocido o una figura de autoridad, podía repercutir en mundos enteros de maneras que nadie registraría jamás en los mapas estelares. Volví a la máquina expendedora. Y esta vez, cuando me devoró los créditos, no maldije. En cambio, reí suavemente, recordando su sutil sonrisa, su humor, la calma con la que observaba todo sin juzgar. Ni siquiera una máquina de café descontrolada podía apagar lo absurdo y la alegría de vivir. Más tarde, sentado en otro banco, saboreando un café merecido, me encontré repasando nuestras conversaciones, los chistes, las historias, los vistazos a mundos alienígenas que había compartido, las risas que resonaban por los pasillos de la estación. Me di cuenta de que había cambiado. Era más paciente, más observador, más dispuesto a encontrar humor y asombro en los pequeños y caóticos detalles de la existencia. Por fin comprendí que la vida no tenía por qué ser una serie de acontecimientos monumentales para importar. A veces eran las conexiones silenciosas, absurdas y fugaces las que la definían. Y en algún lugar muy arriba, en la oscuridad infinita salpicada de estrellas, una princesa de piel azul con cabello rubio y cabello imposiblemente largo. Orejas, navegaba por su propio universo. Llevaba consigo el recuerdo de una humana que había compartido un banco, una risa y un café con ella. Quizás ella también lo recordaría. Quizás no, pero la simplicidad de ese momento permanecería, sin registrar pero infinita, un pequeño puente entre mundos. Terminé mi café, apuré las últimas gotas amargas con exagerada somnolencia y murmuré a la terminal vacía. Bueno, universo, eso fue algo. En algún lugar imaginé que se reiría de eso, y de alguna manera, ese pensamiento hizo que todo pareciera correcto. Por primera vez en mucho tiempo, comprendí que los momentos ordinarios compartidos con sinceridad podían ser las aventuras más extraordinarias de todas. Y mientras las luces del transbordador se desvanecían en la distancia, supe que mi vida había cambiado sutil e irrevocablemente. No por batallas libradas ni mundos explorados, sino porque había compartido una hora, una risa y una simple conversación con alguien que me había recordado que la conexión, el humor y la amabilidad importaban más que cualquier mapa cósmico o protocolo galáctico. La galaxia era vasta, impredecible y a menudo absurda, y finalmente me sentí listo para enfrentarla con curiosidad y una sonrisa.